Hola estimados hermanos, quiero hablar de este importante tema, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo que debamos imaginar, más bien es algo que debemos conocer, principalmente a través de las Sagradas Escrituras. Dios es bastante explícito en muchas cosas, en relación a la raza humana en general y también especialmente para sus hijos. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esto nos dice dos cosas: que la voluntad de Dios es muy importante, demasiado importante, especialmente para los creyentes. Y lo segundo es que se puede conocer, porque está revelado en la palabra de Dios. En 1 Timoteo 2:3-4 dice la Escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se vuelvan a Dios en arrepentimiento y fe en Jesucristo, que es el único que puede darnos salvación y vida eterna. En 1 Pedro 2:15-16 dice la Escritura: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios quiere que sus hijos se distingan como personas que hacen bien, que hacen lo bueno en todas las áreas, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. En todas partes los cristianos deben hacer el bien. No hay ningún incentivo en las Escrituras para hacer lo malo. Tenemos libertad, la libertad en Cristo, pero no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno como siervos de Dios. Las Escrituras en general nos muestran cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si la leemos con atención, con dedicación, con un corazón abierto, con una mente abierta, vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado, lo ha hecho progresivamente a lo largo del tiempo, pero ya teniendo el Nuevo Testamento completo tenemos la revelación completa de lo que Dios ha querido mostrar a los seres humanos y especialmente a sus hijos. Pero hay decisiones en la vida que no están explícitas en la Escritura, no pueden estar. Por ejemplo, dónde vivir, dónde trabajar, dónde congregarnos, y cosas como esas no están explícitas en la Escritura. Entonces es una buena oportunidad para orar, para acercarnos a Dios, para preguntarle a Dios derechamente cuál es su voluntad en ciertas cosas, y Dios nos va a responder. Hace poco tuve una experiencia con esto. Yo quería construir una casa en una propiedad que nos dejaron nuestros padres en Tomé, y estaba un poco inquieto con esto. Entonces un día que iba en mi vehículo le dije: Señor, ¿es tu voluntad que haga esto? Bueno, Dios no tardó en responder y me sometí a esa voluntad, y creo que fue lo mejor. Puedo haberme evitado conflictos quizás si lo hubiese hecho, u otra situación. Así que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Los medios que Dios usará para mostrarnos su voluntad no lo elegimos nosotros. Dios elige esos medios. Puede ser una porción de la Escritura, puede ser esa voz interna de la conciencia, o el Espíritu Santo de Dios que nos habla. Puede ser un mensaje, puede ser un consejo, incluso puede ser la voz de los padres para los hijos, que le van a mostrar la voluntad de Dios. Hay dos cosas en esto de haciendo la voluntad de Dios. Hay muchos casos en que solo debemos disponernos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, rendirnos a su voluntad, tal como lo hizo Jesús cuando entró en este mundo, como lo dice Hebreos 17: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Debiera ser siempre esa disposición de nosotros para hacer la voluntad de Dios. Pero en otros casos
quizás tengamos que quebrar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso va a demostrar un dominio propio, un esfuerzo consciente por hacer la voluntad de Dios. La experiencia de Jeremías nos puede mostrar algo de esto. En un momento de su vida, cuando estaba afligido, Jeremías, porque el pueblo no le escuchaba, entonces dice la Escritura, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Ahí uno ve que a veces Dios no permite, la presencia de Dios en nuestras vidas, la palabra de Dios en nuestros corazones, no nos permite hacer otra cosa que no sea la voluntad de Dios, aunque tengamos que batallar, aunque tengamos que luchar, a veces no queriendo hacer algo. Generalmente se relaciona con el perdón. A veces nos negamos a perdonar por las circunstancias, que no voy a entrar en ningún detalle, pero por las circunstancias a veces nos negamos. Sin embargo, al final el Espíritu de Dios nos convence y tenemos que hacerlo porque esa es la voluntad de Dios. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude. En la oración modelo que Jesús nos dejó, el Padre Nuestro, en una parte dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Por nuestro propio bien, Dios quiere que hagamos su voluntad, que esta voluntad, como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Indudablemente en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere es bendecirnos, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces cualquier creyente que decida someterse a la voluntad de Dios será para su propio bien, será una bendición para su vida y para quienes le rodean. Seguro que usted entiende lo que estoy diciendo. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo para todos.